Shalom Aleichem, everybody. Okay, hopefully we'll finish, not a promise, introduction of halacha today. If not, we'll do it tomorrow. We're just going to keep going until we get finished. Then, like I said, we're going to have a one-day break for you guys to be able to finish up your tests. But let's finish first. Okay, I'm going to put up two terminologies on the chat right now. Okay, it is Baal Tosif, or could also simply be, depending on how you think grammatically, Lo Tosif. And the other one is Lo Tigra. We don't say Baal Tigra. So what this means, this is the terminology which we spoke about earlier. It's mentioned twice in the Torah in different ways. You're not allowed to add words to the Torah. You're not allowed to take words away from the Torah. You cannot say that something is a mitzvah that isn't a mitzvah. You can't sit back and say, well, that thing's no longer applicable. Whatever is in the Torah is in the Torah. We cannot add or detract from that which is in the Torah. That's what this means. Lo Tosif is don't add, or Baal Tosif is one who does not add. You should not be one that adds to. Lo Tigra doesn't say Baal Tigra for certain reasons. Lo Tigra means don't detract from. Let's get into the details here. Ok, entonces vamos a intentar tratar de terminar estas halajot hoy, aunque no se promete nada, y después se va a haber un día libre para que puedan terminar el examen. Vamos a ver dos conceptos nuevos el día de hoy, que es los que están en el chat, que es Baal Tosif y Lotosif, supongo que era lo que quería, y Lotigra, que es Baal Tosif es la prohibición de aumentar algo, de decir que algo es una mitzvah de la Torah cuando realmente no es una mitzvah de la Torah, y Lotigra es no quitar algo de la Torah, no decir como que esto no es una mitzvah de la Torah, esto no aplica. Esta es una prohibición, son dos prohibiciones de la Torah que tenemos de aumentar a los preceptos de la Torah, de decir que algo es un precepto cuando no lo es, y la prohibición de quitar conceptos de la Torah, de pensar que algo ya no aplica por la generación diferente, sino que la Torah es eterna y nunca los preceptos van a dejar de aplicar. Okay, now, we had seen, where did we see this? You'll probably see it in your notes. Back a few days ago when we started talking about Prose Bowl with Hillel. The issue is if Hillel were to add something to the Torah, so there's now a mitzvah that's going to make, a deraisa of Prose Bowl. That'll be adding to the Torah, say something that is deraisa. If we say, listen, we rabbis are adding on, we're making a takana, and we're not saying that this is a Torah edition. We're saying we have a reason for a gezerah or for a takana, then that's fine, because no one thinks that you're adding a mitzvah onto the Torah. The reason this is so important is it is very important when you guys are learning halacha to write down and know what is a deraisa, what is a d'rabbanan. If you are going to say about a certain d'rabbanan, let's say, for example, cooking chicken and milk together. That's not a deraisa, that's a d'rabbanan. Deraisa, I'm not allowed to have meat and milk together. But chicken and milk is a rabbinic addition. If I'm going to say, deraisa, you can't do that. The pot's treif deraisa. You just, not only did you make a mistake, but you also just went over a deraisa of Tosif. By saying that a mitzvah, which is only d'rabbanan, is deraisa, you just added to the Torah, right? You have to actually be careful and understand where things fit in. It's not okay to just have lists of do's and don'ts. You need to understand where things fit into the category, because you cannot be sitting there spewing out of your mouth falsehoods about the Torah. And also the other way around. Let's say, for example, you mistakenly think that the meat and the milk thing is just like the chicken and the milk thing. Say, oh, that's only d'rabbanan. No, you have to. That would be
Lo tigra. Okay, you have to know where things fit in. Ok, entonces vamos a, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos para entender este concepto que puede chocar, digámoslo así, con el concepto de las mitzvot rabbanan, ¿no? Donde hemos comentado que existen preceptos que son de los sabios, cómo es que estos preceptos de los sabios no entran en la categoría de agregar mitzvot a la Torah o de quitar preceptos de la Torah. Por ejemplo, el concepto de prusbol o prosbol, donde es algo alágico, rabínico, donde lo que viene a la función es de tratar de evitar evita que las deudas se perdonen durante el séptimo año, ¿no? Entonces uno podría decir que esto es un problema, porque estás literalmente quitando un precepto de la Torá. Y entonces tendría que ser parte de la prohibición de no agregar a la Torá. Sin embargo, nos explican los sabios los detalles de los preceptos, que uno de los detalles de esto es, no, cuando los sabios te aclaran y te dicen, no, esto es un cerco a la Torah, un cerco que protege la Torah. Si viene el sabio y te dice, no, la mitzvah de la Torah ya no aplica, ya ahora vamos a hacer las cosas de esta manera, esto sería un problema de quitar mitzvot de la Torah. Pero si solo lo estás haciendo como un cerco rabínico, como hay esa claridad en la distinción entre esto es de la Torah y esto es de Rabbanán, entonces ya no hay problema entre una sección y la otra, porque ya que no te estás metiendo con el corpus legal de la Torah, que son los 613 preceptos, y esto se queda como está, simplemente estamos poniendo un cerco alrededor de ella. O también el otro concepto que comentó el Rab, what was the other example that you put? Prosbol. The chicken and meat Chicken or and milk, meat. yes, yes, okay. O por ejemplo, el concepto de pollo con lácteos, ¿no? Sabemos que por la Torá está prohibido consumir carne roja, vamos a llamarlo carne de animales, de animales de ganado, que está prohibido utilizar esa carne, comer, cocinar y tener provecho de esa carne con lácteos. Pero los sabios hicieron un decreto adicional donde tampoco puedes comer pollo, ningún tipo de ave, carne de ave kasher, no lo puedes combinar con leche. Ahora, esto es un precepto de los sabios. ¿Y cómo es que esto no se considera que es agregar? Ah, porque te estamos diciendo claramente, esto es de la Torah. La Torah te prohíbe solamente hasta aquí. Y de aquí en adelante los sabios fueron los que te lo prohibieron y es un cerco a la Torah. Esto queda intacto. Ahora, si tú te llegas a equivocar, llegas a decir, no, no puedes comer pollo con lácteos porque eso es una prohibición de la Torah, no solamente estás equivocado, sino que estás transgrediendo la prohibición de la Torá de no agregar preceptos a la Torá. Tienes que tener bien claros estos límites de esto es de la Torá y esto es de Rabbanán para no llegar a transgredir la prohibición de agregarle preceptos a la Torá o quitarle preceptos a la Torá. I'm going to give you guys a midrash in full that describes this issue of Baal Tosif, of somebody who had been adding something to the Torah and how serious the repercussions are. Again, when learning the midrash, because you guys are novices at this stuff, okay, I'm not going to say it all year round, but a few times as it'll come up towards the beginning. Chazal, our Chachamim from the Talmud, tell us if you look at the midrash as only being a literal story, then it says you're a fool. However, it says if you say the words of the midrash are not true, then you're a heretic. Sounds self-contradictory, doesn't it? The answer to this is the story. Is it true? Is it not? Did this thing happen in exactly this way or not? Is completely unimportant. The issue is, what is it trying to teach us? That does not mean that the story did not happen. That's not the point. Because people start to focus on the story, and that's where they're losing it. Okay, the point of the midrash is much deeper than that. As we go, it was pardes, right? Pshat, simple. Remez, a little hint of something. Drash is just about ready to go into Sod. You're just about ready to step into Zohar. And that means if you're still stuck on Pshat, on simple level, you got your foot stuck in the air somewhere.
That does not mean that the story is not true. It means paying attention to the story as the story is not the level that you're at. Pay attention to what you're supposed to learn. Okay, with that, let's give you a very important midrash about not adding to words of the Torah. By who? By the first man that ever existed. Ok, entonces vamos a citar de un midrash, que un midrash es una categoría de estudio de la Torá que se basa principalmente como que son historias que, hay que entender cómo entender el midrash, hay que entender qué es esta categoría de estudio. Y tenemos que entender que hay dos declaraciones que parecen contradictorias acerca del Midrash. Una declaración es, si tú entiendes el Midrash como únicamente algo literal, entonces eres un tonto. Por otro lado, si dices que el Midrash es falso, eso es herejía. Entonces, hay que entender cuál es el punto medio entre estos dos, donde el Midrash lo que te está diciendo no es lo principal del Midrash por sí mismo, sino es algo que te quiere dar, es lo que te quiere transmitir. Lo que la historia te está contando no es lo más importante como lo que te quiere transmitir la historia. ¿Cuál es el punto de la historia que te están contando? Ahora, tenemos cuatro categorías de estudio, que es la categoría del pshat, que es el sentido simple del texto, qué es lo que el texto me está diciendo por sí mismo. El otro es el remes, qué es lo que el texto no me está diciendo, qué está aludiendo el texto. El otro es el drash, que es justo la búsqueda y tratar de entrar al texto más profundo y tratar de sacar conceptos novedosos del texto. Y otro sod, que es zohar, que es temas místicos. Entonces, cuando uno está estudiando el Midrash, a veces se quiere quedar en el sentido donde nosotros estamos en su mayoría, que es en el sentido simple, pero tenemos que entender que no debemos de entender el sentido simple, tenemos que tratar de irnos más allá, tenemos que tratar de entender a profundidad el concepto que me está enseñando, no entender el Midrash del nivel en el que estoy, sino tratar de entender el Midrash al nivel que el Midrash está. Entonces, no es lo importante el sentido simple que te está transmitiendo el texto, sino es lo que te quiere enseñar el texto. Habiendo dicho esto, vamos a citar de esta categoría de estudio, del Midrash, que me habla acerca del primer hombre, el primer hombre de la tierra. Okay, Adam Arishon, first man, and Chava were in Garden of Eden. We all know about this first sin about eating of the tree of the knowledge of good and evil. I think you know what the story is. Let's really take a look at that story. The Midrash goes much further to what's going on behind the scenes. So what's happening? There's this serpent. It's not really a snake, okay? It's the concept of the Yetzer Hara, the evil inclination, which, as you know, if you've read Adon Olam, okay, this is not some anti-God. This is a creation from Hashem, which is a servant of Hashem. It used to be that the evil inclination, how it would speak to a person, was something very clear and external, something that was talking to us as if your next door neighbor was talking to you. If your next door neighbor would say to you, could you please put your hand into the fire? Okay, are you going to be listening to them? No. But if for some reason you're a little bit crazed and like you have a desire to put your hand into the fire, now you can get confused, right? So it used to be that the Yetzer Hara was considered something external. It appeared almost like a person, was called the serpent, had legs, had arms, walked around, was the only other walking, speaking being that existed. There were two people and this thing which walked around and talked, okay, and tried to entice, but was something external. After this sin, then it becomes something internalized. Okay, let's take a look at what exactly happened there in the Garden of Eden, according to the Midrash, and what are we supposed to learn about Tosif? Ok, entonces tenemos la historia del primer hombre, de Adam Arishon, lo que aparece en la primera sección de Génesis en la Torá, donde parece ser una historia bastante simple. Tenemos el concepto del primer hombre que está ahí, donde está este
personaje mítico que es la serpiente, que realmente no tiene que ser entendido como una serpiente literal, sino que más bien es el Yetzer Hara, la mala inclinación, que antes del pecado, la mala inclinación, lo que te incitaba a hacer las cosas mal, esta mala inclinación no era un ente interno como lo tenemos actualmente, algo adentro de nosotros, esa inclinación dentro de nosotros, sino era algo externo a nosotros. Era una inclinación externa que nos decía, que nos incitaba a hacer las cosas de una manera que no son correctas. Es como si tu vecino te diría, mete la mano al fuego, ¿no? Que obviamente ahí no lo harías, ¿no? Ahora, entonces era un ente que era también muy curioso, porque solamente existían dos seres que caminaban y podían hablar. Entonces, este era el ser humano y justo este ente que era la representación física del Yetzer Hara. Entonces, vamos a citar un midrash donde vamos a entender un poco más cómo ocurrió todo esto, la transgresión de Adam Arishon, del primer hombre, y el midrash nos va a explicar esta situación. Okay, we're not going to go into the part of the Midrash in depth that speaks about why the serpent specifically wanted Chava um, to do the sin. That's another part of the Midrash. Let's follow the storyline. Okay, storyline is like this: the serpent comes up to Chava and says, "Hey, you know, go and eat from the tree." Now, the serpent knows something that we haven't been told. And the Midrash explains to us, Adam knew his wife quite well. Okay, she's created from him. Okay, and he knows her quite well. She's a very touchy person. Everything that she sees, she touches. There are some people like this, right? They can't keep their hands off of anything, and so that was Chava. And so Adam realized if Chava will just be told, don't eat from this tree, it's not going to work. I know this lady. She's going to be touching the thing, and you touchy-feely, you're going to end up eating it, right? So Adam said to Chava, Hashem said, don't touch the tree, or you'll die. Mm-hmm. Did Hashem say that? No. Baal Tosif, you're adding words to the Torah. Had Adam said to Chava, listen, Mrs. Touchy-Feely, that would be a, should say it in a very different way, okay? You're not supposed to eat from this thing, but because we know who you are, I'm putting a physical fence around this tree. Don't go over this. That will be like a Durabanan type thing. Okay, I've got a Gezerah. But no. Adam didn't do that. Adam said, Hashem said, don't touch the tree, and the day that you touch the tree, you're going to die. The serpent knew this, and for whatever his reason, wanted Chava to eat from the tree. So Chava's walking past the tree, and the serpent goes, bang! He bumps her, and she falls onto the tree. And he goes, did you die? No. Oh, so Hashem is lying. Okay, so you can eat from it also. And that's how it all happens. Now, what do we learn from this? Baal Tosif is very dangerous. All death that ever happened to human beings was because of this. The destruction that happened from Adam not saying, let's put a fence up, let's make a rabbinic decree. The destruction from saying, Hashem said, something Hashem didn't say, is going on every day, every funeral that has ever been, is because of this. The Midrash is telling us you don't understand the destructiveness of adding words to the Torah, or the same thing of taking words away from the Torah. The Torah is what it is. Be very careful that when you're quoting it, you know what you're talking about. Ok, entonces la historia de Adam Arishon fue así. Entonces tenemos, si bien esto es el texto de la Torah misma, nos cuenta cómo es que Hashem le dijo a Adam Arishon, tienes que saber, no puedes comer del árbol de la vida porque el día que comas, entonces vas a morir. Entonces, Adam Arishon fue el único que recibió esa orden. Todavía no estaba Javá en la imagen en ese momento cuando recibió Adam Arishon esa orden. Entonces, ¿a quién le tocó darle la orden a Javá?
fue Adam Arishon. Entonces Adam Arishon sabía que su esposa le gustaba mucho andar tocando todo, ¿no? Ya sabemos que hay gente que quiere andar viendo todo, andar experimentando todo, entonces Java era así. Entonces Adam Arishon, conociendo muy bien a su esposa, entonces le dijo, ¿sabes qué? Le dio la prohibición que le dio a Hashem, pero se lo dio de una manera diferente. Le dijo, no puedes comer ni tocar del árbol. Y el día que lo hagas, vas a morir, ¿no? Entonces, eso fue lo que le dijo a Adam Arishon y le agregó la sección de no tocarás tampoco. Entonces, ahora, esto lo sabía la serpiente, la representación del Yetzer Hara, sabía perfectamente lo que le dijo Adam Arishon a Jabá, su esposa, de que no puedes comer y tocar. Le agregó la sección de tocar. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Muy astuta, por la razón que fuera que ella quería que la serpiente quería que Jabá comiera de esto. Entonces la serpiente aventó a Jabá para que Jabá tocara del fruto y de esa manera, cuando Jabá tocó del fruto y vio que no le pasó nada, la serpiente le dijo, ¿ves? No pasó nada. Hashem te mintió. Dijo que si tocabas del fruto ibas a morir y no moriste. ¿Y sabes por qué? Porque Hashem no quiere que tú comas del fruto porque vas a hacer, etcétera. Entonces sabemos la demás historia de lo que ocurrió realmente después, ¿no? Entonces, si vemos aquí el concepto de Bal Tosif, el concepto de no aumentar algo a la Torah, si Adam Arishon hubiera aclarado y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Hashem nos prohibió no comer del fruto y el día que comas vas a morir, ¿no? Pero yo sé que tú, por tu personalidad, no solamente no lo comas, sino que tampoco te acerques. No lo prohibió Hashem, pero te estoy diciendo, cuídate de tampoco acercarte. Pero como no le aclaró esta última parte y se lo dijo como si fuera todo lo mismo, entonces la serpiente se agarró de ahí para engañar a Javá y decirle, ve, tocaste y no te pasó nada. Entonces vemos de aquí lo delicado que es el concepto de Baal Tosif, de agregar algo a lo que Hashem te ordena y no aclarar que no es la orden de Hashem, sino aclarar que es un cerco, por ejemplo, para no llegar a transgredir la verdadera orden de Hashem. Y debido a esto es que cada funeral que uno ha asistido en su vida es debido a este Baltosif, a este aumentar de Adam, de no aclarar que era nada más un aumento y que no era realmente la palabra Hashem. Entonces vemos lo peligroso que es aumentar a la palabra Hashem y no aclarar que esto no es parte de lo que ordenó Hashem. Okay, just as a side thing to clarify something in the Midrash, which might be making people a little confused. So 1 second, the two of them ate from the tree and they lived on for another very long period of time, to be exact, 930 years. Doesn't seem too bad to me. So the answer is people lived a lot longer then. The physicality of the world was a much thicker physicality before the times of the flood, and then things changed. The nature of the world changed. Slowly became less until we're told in Tehillim that the life of a man is approximately 70-ish years. Yes, we know people can live to 80 and 90. We know that. Okay, Moshe Rabbeinu lived to 120, right? We get it, okay? But the basic life is approximately 70-ish years. So now Adam Arishon knew at the end of his life that there's going to be somebody who's going to be finishing part of his job. Adam Arishon, from him came all other people. We mentioned this once before. And it's not just that physically came every other people, but when it says in the Midrash that Adam Arishon saw from one end of the world to the other, it means any challenge that you have, whether you're in Norway, Montana, Texas, Mexico, wherever you are, every one of you has your own tests. Every single part of that was within Adam Arishon. In other words, each and every one of us is fixing up part of the original man's difficulties. There was one person who needed to finish a certain job of Adam Arishon, and therefore Adam Arishon, it says in the Midrash, gave the last 70 years of his life. That's why he lived to 930 exactly. And King David had 70 years because he was also a conglomerate neshama, which is why the Tehillim, which make up our Siddur, why the members of the Great Assembly use the words of King David to formulate our Siddur, is because when King David is praying
and saying words to Hashem, it's not just one guy, it's every single one of us. It speaks to every single one of us because we're talking about somebody who is the continuation of the first man. And then the Mashiach will be the reincarnation of that at the end. Okay, that's just another part of the Midrash. Next subject, we're finished with this. We're going on to another halachic concept. You can put a line. Ok, entonces, nada más para concluir ese Midrash, lo que dice ahí el Midrash, como para que se entienda un poquito qué fue lo que sucedió, de que se supone que tenían que morir y no murieron al final. Entonces deben saber que la idea de la fisicalidad en ese momento era diferente a lo que es actualmente, y de hecho la idea era que sí tenían que vivir eternamente, pero al final por el pecado hubo una muerte, pero no fue una muerte inmediata, sino que fue una muerte que tuvo el tiempo para poder, tuvo bastante tiempo en medio. Entonces, de hecho, también se cuenta cómo es que el Midrash cuenta cómo es que Hashem le reveló a Adam Arishon que iba a haber gente que iba a estar completando la tarea que él no completó en este mundo. Entonces, esas personas, uno de ellos era David Amelech, que el Midrash ahí se alarga en contar cómo es que Hashem le comentó que una de esas personas iba a ser David Amelech, que iba a morir antes de nacer, entonces, porque no tenía días realmente de su vida. Entonces se dice como que Adam Arishon le regaló 70 de sus años, se los dio a David Amelech, quien iba a ser una de las representaciones y que va a cumplir una de las partes que Adam Arishon no cumplió. Y después el Mashiach, el Mesías, al final sería la reencarnación de Adam Arishon para completar lo que él no pudo completar. Digamos como que solamente es el final del Midrash, y ahora vamos a terminar esta parte, digamos, de no agregar y no quitar de la Torah, y vamos a pasar a otro concepto relativamente nuevo. Sigal, the chat that I put as an explanation to this next thing in English, could you translate it to Spanish and give it to everybody, that little one sentence thing that I just stuck there in the chat? Things like this. The next subject is called Chachamim Ke'ein Deoraita Tiknu. The literal translation is, the sages, like the Torah, fixed it. What does it mean? The actual terminology means that sometimes, and we are told in the Talmud every time that this happens, okay, it's not an across the board. Every time that the Talmud tells us this terminology, Chachamim Ke'ein Deoraita Tiknu, then when they make their Tikana or their Gezerah, they're making it look very similar in its repercussions as if it was like a Deoraisa. They strengthen a certain rabbinic commandment because they are super afraid of us making mistakes, and therefore make the fence so high, and sometimes make the fence can make another fence. 1 second, you can make a fence on a rabbinic fence. Well, when I have Chachamim Ke'ein Deoraisa Tiknu, then just like you can make a fence on the Deoraisa, you can make a fence on a rabbinic fence. In other words, the whole structure of this rabbinic fence, in certain situations, when the Talmud tells us Chachamim Ke'ein Deoraisa Tiknu, we have to pay close attention, because this is going to be like a super strict D'Rabbanan. Muy bien. Entonces, el concepto que vamos a ver ahorita es Hamim Ke'en Deoraita Tiknu. Ke'en Deoraita Tiknu. Entonces, ¿qué significa esto? Literalmente es como que los sabios lo hicieron como la Torah, ¿no? O sea, lo establecieron como en la Torah. Que lo que quiere decir es que los sabios, como lo puse en la traducción, fortalecieron. O sea, ¿qué significa fortalecer? Significa que hicieron muy estricto algunas de sus leyes, algunos de sus decretos, para que sean similares en fuerza a la Torah. En otras palabras, hay que recordar que la razón por la que los sabios están haciendo un decreto, la razón por la que los sabios están haciendo una ley adicional a la ley que ya está establecida en la Torah, es para proteger que la gente no llegue a transgredir la ley de la Torah. Y en prohibiciones que los sabios vieron que es muy fácil que la gente llegue a transgredir
algo de la Torá, aquellas prohibiciones fáciles para la gente, ligeras para la gente. Entonces ellos lo que hicieron es hacerlas más estricto, incluso al punto de poner un decreto encima de otro decreto, ¿no? Pues ellos hicieron un decreto y encima de ese decreto pusieron otro decreto para que te aleja doble vez de la Torá. Ahora, aunque normalmente eso no es algo que se hace, hay veces que fue necesario hacerlo para proteger y que haya un cerco a la Torá muy fuerte que la gente no llegue a transgredir ningún precepto de la Torá. Entonces, este es el concepto. El concepto es que a veces los sabios hicieron de sus decretos muy estrictos. ¿Para qué? Para que sean como si fueran de la Torá y de esa manera que la gente no llegue a transgredir el precepto de la Torá. Let's give an example, which you all probably know about. Okay, and you do know about it. We just spoke about it 5 minutes ago. Okay, chicken or turkey with milk. Okay, so the Teoraisa prohibition is only with a four-legged animal and milk of a four-legged animal. It doesn't have to be the same one. A cow with sheep milk, Teoraisa. Okay, but we have this Durabanan of chicken and milk. Okay, they wanted to make a little fence because chicken. We can all make chicken hot dogs and stuff like that, right? And you're not going to really know. So okay, fine. But we have to go so far that if I cooked the chicken on a pot and then I cleaned it out, and then I cooked milk on the pot, the taste of the chicken goes into the pot. From the pot, it goes into the to the milk. Or do I have to really wait 6 hours after my chicken? No distinction. Why is there no distinction? There's no distinction because this is one of those situations where we're told in the Talmud, Chachamim ke'ein dioraisa tiknu. And in fact, in all of the Torah, we do have here or there in these situations a fence on a fence. This we'll find in the Shulchan Aruch. We actually have one time. It's highly unusual. We have a fence on a fence on a fence. What? Yes. In other words, because this one was considered so allergic attack, anaphylactic reaction over here. We cannot make a mistake here with meat and milk. As such, the rabbinic commandment on chicken, cheese, you're out to lunch, okay, and you're not eating it. Okay, so that's it. Okay, it's ke'ein deraisa tiknu, but that doesn't mean that you say that chicken and milk is a deraisa. That will be baltosif. But the rules here are a stricter form of derabanan, and the reason is because when they were making this fence, they realized the reasons and problems involved with the thing we're trying to protect are so delicate that we are going to give this thing extra strength. Ok, entonces, cuando tenemos un ejemplo de este concepto, de que los sabios hicieron un decreto sobre otro decreto, que hicieron leyes que fueron demasiado estrictas, lo podemos encontrar en las leyes que ya mencionamos ahorita de Basar de Halab, el tema de cuando tienes pollo con lácteos. Ahora, la ley de la Torah, dijimos, solamente te prohíbe la carne roja, digamos, la carne de un animal de 4 patas, con la leche de otro animal de 4 patas, ¿no? Que pues no tiene que ser el mismo, puede ser diferentes especies, pero igual está prohibido cualquier carne de cualquier animal de 4 patas, con cualquier lácteo de cualquier animal de 4 patas. Entonces, esto está prohibido por la Torah, pero los rabinos hicieron un decreto. El primer decreto, ¿qué es? El primer decreto es: tampoco puedes hacerlo si es tampoco puedes comerlo si es pollo con lácteo, ¿no? Entonces, cualquier pollo, cualquier ave kasher con cualquier lácteo de cualquier animal, entonces no puedes combinarlos. Ahora, pero no solamente está ahí la prohibición va más allá. Entonces también incluso si se cocinó en el líquido, luego tienes una olla y la olla misma que usó el pollo, esta olla se contamina con el sabor y luego lo que consumes de esa olla que tiene el sabor derivado del pollo, que ni siquiera es el pollo mismo, sino es el sabor derivado del pollo, que también es un decreto de los sabios. Entonces también tienes que esperar
el tiempo necesario entre ese líquido con derivados de pollo a poder consumir el lácteo, ¿no? Entonces vemos que hay un decreto sobre otro decreto. Después se van a ver los detalles de esto. Aquí lo único que se quiere demostrar es lo estricto que es este concepto, lo estricto que es el concepto de, por ejemplo, consumir carne con leche. Para los sabios era algo que pusieron muchos cercos para que la gente no llegue a equivocarse en este concepto. Entonces vemos un decreto encima de otro decreto para alejar a la gente de todo este tipo de transgresiones. Entonces vemos cómo es que los sabios hicieron muy estrictos sus decretos para que se asemejen a las leyes de la Torah. Simplemente ¿para qué? Para poder darte justo ese temor en estos conceptos y no llegues a equivocarte. Ahora, si no se aclaran que esto es de Rabbanán y esto es de Torah, entonces puedes llegar al Baltosif, ¿no? Entonces, pero no es así, se entiende que eso es completamente de Rabbanán y así ya no hay realmente una prohibición. Glassburner family? Okay, so my question has to do with the derisa of the cooking of the four-legged animal into the milk of the four-legged animal. So the English translation, and maybe it's just a poor translation, is you cannot cook a kid in the mother's milk. So how Right. is it derisa of any four-legged animal with any four-legged animal's milk rather than the like beef cow with a dairy cow's milk versus a goat See, meat inside goat milk versus beef right. milk meets goat milk? We're going How's to that go into derisa? this in extreme detail under kashrus, but very quickly, the Torah does not waste words. The same exact sentence shows up 3 times. If it showed up twice, we'd be freaking out, right? It shows up 3 times. The same exact words, nothing added, no grammatical change whatsoever. Now, that's like saying, hello, something else is going on here, okay? And when we get to the laws of kashrut, we're going to find out that there's a lot going on here, and not one letter is wasted. So it means dioraisa, any 4-legged animal that would be kosher. Let's say, for example, a great example is even if I don't want to eat it, if I want to get my jollies, I want to take a piece of meat, and I'm going to get my grandmother's not kosher pot, and I'm going to get some milk, and I have absolutely no desire to eat this. I'm not going to give it to my dog. I just want to get my jollies. I cooked it, right? It's a dioraisa. But if I took a piece of ham, which is a non-kosher 4-legged animal, and if you really want to have, your halachic jollies, okay, you want to go out, you want to have a treif pot, buy a pig, buy some milk, turn the fire on in the backyard, and just have a party. You're not going to eat it. You're not going to give it to your dog. You're not going to nothing. You're just going to get your jollies and cook it. No problem. Okay, because it's not that type of an animal. Okay, and all these laws, we're going to discuss it under kashrus. Thank you. Ok, entonces primero la pregunta fue, la Torah dice literalmente Lot bashel gedi behalevimo, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, ¿no? Entonces ella pregunta, bueno, parece ser que de oraita es muy claro, ¿no? De oraita es cocinar un cabrito en la leche de su madre, incluso podría decir que a lo mejor la misma especie, pero ¿cómo es que puedes decir que también es de oraita cocinar cualquier otro animal de 4 patas con cualquier otra leche, ¿no? Entonces la pregunta que está haciendo y la respuesta que se hace es como los jamim, los sabios, a través de la Torah Sheba'al Peh, de la tradición oral, ellos interpretan las 3 veces que se aparece este versículo en la Torah, porque de por sí la Torah no gasta palabras en nada, no gasta palabras, y aquí vemos que la frase no solamente se repite, sino que 3 veces aparece esta frase. Entonces los sabios aprenden de ahí a través de la tradición oral cómo es que se aprenden diferentes prohibiciones de cada uno de los pesukim y cómo es que el lenguaje el lenguaje del versículo solamente me está hablando de manera general, de manera amplia, y las cosas que se incluyen dentro de esta sección son muchas y variadas. Entonces, realmente los detalles los vamos a ver cuando entremos a Kashrut, pero solamente es como que para responder de manera general a la pregunta. Okay, one more question. We're going to move on. Mordechai Ore.
Shalom, Rab Salma y con todos los compañeros que están ahorita activos en la clase. Eh, Mi consulta es lo siguiente, Rab. Los sabios hicieron decretos sobre otros decretos para poner cercos. ¿Se puede decir que es una tacaná? Esa es mi primera consulta. Y mi segunda consulta, dentro de los cercos que dieron los sabios de Israel, ¿se puede combinar la leche con la carne de pescado? Esa es mi segunda pregunta. Muchísimas gracias, Razan. Okay. It's The actually first not question, Gezerah. It's a Gezerah. yeah, okay. So And that- the second and then question, what? fish with milk. We're gonna get to it under Kashrus. We'll get there. Difference between Ashkenazic and Sephardic. We'll get there. Ok, entonces, ok, sí, lo que pregunta, justo que también es lo mismo que está en el chat, se considera, lógicamente, la terminología tendría que ser una gezerá, una prohibición rabínica, sería el término correcto para incluir esta sección de pollo con lácteos, y por otro lado, el tema de pescado. Con lácteos lo vamos a ver más adelante, ya a profundidad, porque realmente hay diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim en este tema. Okay. Next subject. Okay. Put a line. Next one will be here. Lo palug. If you're Ashkenazic, lo plug. Okay. Here's the issue. It means no distinction is made. Give you a couple of examples. Now, this is how keep it simple. Let's make one example. There is a prohibition on Shabbos of building. That is one of the 39 melachas. There's also a prohibition of pulling something off of where it grew, such as a branch. There's also a prohibition of doing the last fix of something, that it's built, but I just, doing one last thing to fix it up. Okay. Because we have these three prohibitions here, there's a certain action that the rabbi said, come hell or high water, doesn't matter what's going on, you're not doing this activity because it's so full of prohibitions. And that is swimming. You're not allowed to swim on Shabbos. Why? I may come to build a flotation device. Oh, get off it. I may come to pull a branch off a tree to use as a flotation device. I'm not going to do that. Or what about I'm going to just blow up my little blow up thing. I'm going to do the last fix. Come on. I swim better than I walk. You ever see me trip when I swim? You know what I mean? Like I have no problem swimming. Okay. The thing is, the Talmud says, since people are bahul al gufam, they are afraid for their own health. Therefore, they will do things without thinking on Shabbos. And therefore, they may come to pull a branch off a tree. They may come to make a flotation device. They may whatever. I'm not afraid of my life in the water. I was born in the water. Come on, get off it. Lo palug. No distinction is made. I don't care if you're a mermaid. You can not swim on Shabbos. Period. But it doesn't apply to me. Lo palug. Ok, entonces tenemos el otro concepto que vamos a ver, concepto de halajá, es el tema de lo paluk o lo pluk, que es básicamente el concepto de que no hay distinción. ¿Qué significa que no hay distinción? Significa que cuando una persona cuando sabemos que hay un decreto por alguna razón de algo, por ejemplo, está el poner el ejemplo de nadar. No se puede nadar en Shabbat. ¿Por qué no se puede nadar en Shabbat? Porque no sea que vayas a construir un elemento flotador y eso es una prohibición de la Torah. Entonces tú puedes decir, no sabes qué, yo puedo nadar perfectamente, yo nado mejor de lo que camino, nunca me has visto tropezarme mientras nado, ¿no? Entonces yo puedo nadar pero mejor de lo que camino. Entonces no tengo que tener ningún elemento flotador y por lo tanto no voy a transgredir y por lo tanto no debería estar prohibido para mí nadar. La respuesta es lo paluk, no hay distinción, no existe distinción entre si la persona
puede nadar perfectamente o no puede nadar perfectamente, no importa, cualquier situación en la que sea, la halajá queda establecida que no se puede nadar en Shabbat, y no hacemos distinción entre una persona que nada perfectamente o una persona que no lo hace, no hay ninguna distinción en la halajá para el cerco es el cerco y el cerco se mantiene independientemente de la situación. This concept of low palog is exceedingly important because people are going to, as we're going through, and we're going to be dealing with the Diorisa mitzvahs, and then we're going to be dealing with the rabbinic gezeras. We're about ready to finish, guys. Here we're like, 2 pages from the end here, right? We're going to jump into the sea of halacha. You're going to be given reasons for the gezeras. And if you're going to say, that doesn't apply to me, who the hell are you? Okay, lo palug. When a rabbinic gezerah is made, unless it gives with it the exceptions, and I'm going to give you one right now. Okay, unless it is given with with the exceptions, then it doesn't matter whether you think it applies or not, because imagine a road. Some of those intersections, we have a few of those in San Antonio where it looks like from the sky, it looks like spaghetti. Okay. So if everyone says, I know how to drive, no right on red. Yeah, I can do it. If this guy does what he wants and that guy does what he wants, so what does it look like? Israel. It looks like you're just asking for an accident, right? Because no one's listening. Okay. By the way, Americans don't just rent a car and drive from this. Go get an Uber. Don't even try it. It's life and death. Okay. So basically, the concept of low palug means it doesn't matter whether it applies to you, whether it doesn't apply to you, unless an exception was stated in the Talmud. So I'll give you one that has to do with halacha of today that you all just learned yesterday. It's a fast that's coming up, or that has started by me. Unless an exception is given, there are no exceptions. Low palug. Ok, entonces ahorita estamos terminando ya el tema de todos los conceptos de Oraitá, todos los conceptos de Rabbanán. Entonces vamos a llegar a ver todos estos conceptos un poco más a detalle. Y una de las cosas que tenemos que entender es este concepto de lo palo, porque vamos a empezar a ver las mitzvot, varias leyes y sus detalles y cómo fueron formuladas. Y dentro de esos detalles se va a ver cómo es que tiene cómo es que como uno puede llegar a decir, ¿sabes qué? Bueno, si esta es la razón por la que se hizo la takaná, no me aplica a mí, yo soy diferente. Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú? No, para nada, no te puedes ser diferente, no existe diferencias en la ley, o sea, no existe que tú digas, no, yo soy diferente y puedo por lo tanto no tener que cumplir esta takaná de Jamín porque yo soy diferente. No existe eso, lo palo, no hay diferencia. Igual, aunque tú sientas que no te aplique la takaná, igual tienes que seguir la takaná. Y entonces tenemos, por ejemplo, dicen, es lo mismo que pasa en las leyes de tránsito, cuando una persona no sigue las leyes de tránsito y cada quien hace lo que quiere, dice Rab Zalman, se puede ver como México, ¿no? Entonces, diferentes, entonces no podemos realmente hacer las cosas como uno quiere, tienes que seguir las leyes de tránsito y tienes que hacer realmente las cosas correctamente y no existe distinción entre una persona a la otra, al menos que la excepción, por ejemplo, viene el ayuno. Y al menos que tu caso no esté muy especificado dentro de las excepciones que hay para la gente que se ayuna, entonces no puedes decir, no puedes perdonarte a ti mismo de no hacer el ayuno. Todos sin distinción. Okay. Example today. Okay, I had a little bit of questions from people, and those people who sent questions, I'm going to actually now go further. Okay, the fast has started over here in Eretz Israel, hasn't started yet in Mexico. Okay, so let's take a look at something which is mentioned in the halacha. Okay, we have a rabbinic prohibition of eating. Okay, what about people with health problems? Everything's defined. One of those things which is defined, is everybody's so low palug. So if you're sitting there dropping dead, then okay, we all understand pikuach nefesh is saving a life, not okay. But there's another thing which is built into the gezerah, and it says a woman 24 up to 24 months after
she gives birth until she feels that her body has returned to complete normalcy, including the stopping of the nursing. Okay, it's considered that there's a halachic term for exactly what's going on in the body until the body is, until she feels I'm normal again. She doesn't have to do the minor fast. This has nothing to do with Yom Kippur. Yom Kippur is a d'oraisa, okay? A lo palug is on the rule that was made, on the rabbinic fast. It doesn't touch Yom Kippur, which is a d'oraisa, okay? So this lo palug is on this d'Rabbanan. Now, I gave the answers yesterday to people. According to the Ashkenazim, if the woman is still nursing and the baby needs the milk, in other words, baby's not, also drinking bottles, okay, it's going to be some type of a danger to the baby, no problem. Yeah, she can eat and drink normally, okay. But if she's not nursing anymore and she's more than a month after birth and she has feeling like she's got a basic recovery, then by the Ashkenazim, that's considered that her body's back to normal. The Sephardim are more strict on the woman's health and less strict on the fast, and they, until recent times, held of the 24-month rule. Rabbi Ovadia Yosef had said that, but then retracted later on in his life. He said, with the way of the medical science today and how women are taken care of and going to their gynecologists, so if she feels even a fear that the fast may affect her badly, she is allowed up to 24 months after birth to not fast. However, don't fake yourself out. You can't just say, "Oh well, I'm afraid." You're feeling 100% normal. Okay, your baby doesn't really need the milk. You're feeling just fine. Then Rav Ovadia Yosef also agrees with the Ashkenazim. It's when there's that little bit of, I don't know, I'm not really 100% better yet. Chile, don't fast if you're smart. The Ashkenazim were a little less chilled. Ok, entonces... Here, there isn't a low palug. Here, there is a palug. In the Gezerah, it says, everyone must fast, except. It's not a low palug. Ok, entonces vamos a ver entonces las especificaciones de este tema, donde por ejemplo el ayuno del día de mañana, que es parte de unos ayunos menores, donde esto no tiene nada que ver, estos ayunos como el día de mañana no tiene nada que ver con Yom Kippur, que Yom Kippur es un ayuno de hora y por lo tanto no existe distinción alguna entre, en Yom Kippur no existe el concepto en Yom Kippur. Entonces estamos hablando ahorita de los ayunos menores, donde cuando tenemos un ayuno menor, como se dijo antes, es que... Rav Ovadia Yosef, por ejemplo, trae la halajá tanto para Ashkenazim y Sefaradim, donde hay distinción aquí, donde unos son más estrictos con respecto a la salud de la mujer y menos estrictos con respecto al ayuno, y hay quienes son más estrictos con respecto al ayuno y menos con respecto a la salud de la mujer. ¿Y qué significa esto? La halajá básicamente es que una persona que sabe que pueden perfectamente seguir el ayuno y no tiene ningún riesgo para nada para ella, y el bebé puede incluso tomar fórmula o algo por el estilo, entonces necesita ayunar, tiene la obligación de ayunar. Una persona que, por otro lado, no, que el bebé se apoya únicamente en la leche materna y la mamá sabe que ayunando puede disminuir eso y no hay otra manera de suplirlo, entonces ahí tiene igual la obligación ahí tendría que comer para que no haya ese problema con el alimento del bebé. Entonces hay que hacer la distinción también entre Ashkenazim y Sefaradim. Los primeros 24 meses es donde hay una distinción entre Sefaradim, es cuando cualquier síntoma que tengas mal, que creas que no va a salir bien para el bebé, entonces inmediatamente puedes terminar el ayuno. Para Ashkenazim es un poco más estricto y tratar de, no son todos los 24 meses, sino tratar de hacerlo realmente hasta el final el ayuno y tratar de buscar otros métodos, ¿no? Entonces esa es como que hay una distinción que existe en la halajá, pero ahora esto no es el concepto no va en contra del concepto de lo palug. ¿Por qué? Porque lo palug literalmente significa no hay distinción en la ley, pero aquí las distinciones las hace la ley misma.
O sea, en otras palabras, dentro de los detalles de la ley hay distinciones para diferentes casos. Y ahora, fuera de esas distinciones, no hay otras distinciones. Let's go for the break. Those of us on this side of the world, Philippines, Norway, Israel, fast has started. No coffee break, bathroom break. Those in Mexico, go for coffee break. Okay, see you guys in 5 minutes. Ok, entonces vamos a los 5 minutos de coffee break y quien ya está en el lado del mundo de Rap Zalman, ya no hay más café porque ya es el ayuno y los demás de México, adelante, vayan por su café.
Is it 5 minutes yet? Mr. Glassburn, do you remember what time we left? Because the clock didn't go up. It's time or no? Your microphone's off. We left at 9:35, so it has officially been 5 minutes. Okay. San here we Antonio go. time. Sounds good. Okay, Yaakov Shalom Aleichem. All right, we are on the last rule of the introduction to halacha. Okay, in this one, I put the terminology up. In chat, I have something else to say at the end, but here we go. It's called le. How do I do this? Hat chila versus wrong, 1 second. The diavad. Okay, this means this is the difference between a fortiori or post facto in legal terminology. Okay, I'll discuss exactly what that means, but let's deal with it. That's the legal terminology. Let's get moving on it. Bueno, dicen Rab que ya estamos en la última regla del intro a Halajá y vamos a aprender esta terminología es importante que se la aprendan porque siempre va a ser algo que viene en cosas de Halajá. Entonces, esta regla de Lehat Hilá o Bediabad, estos conceptos tienen que ver, ahorita el Rab nos va a explicar un poquito más a fondo, pero básicamente es algo que se hace antes de o después de. Entonces, ahorita platicamos de qué significa eso. Okay, let's take one example and then you'll understand it. Many of you have heard that if a drop of milk gets mixed in with meat, then it's cancelable 1 in 60. No. If bidiavad or bidievid, milk by mistake fell in after the fact doesn't mean I can mix in 1 in 100, let's say. I can put a small amount of butter at the bottom of the pan and cook 200 kilos of meat. Nope, can't do it. Well, after the fact, isn't it fine? No, because you did a positive action. B'diavad means, or b'diavad means, if a mistake happened, no purposeful action had occurred, then b'diavad, after the fact, now we look and we say, is the taste cancelable? 1 in 60 isn't detectable by taste, and therefore that's allowed. However, had I buttered the pan purposely, it's not cancelable 1 in 1,000 or 1 in 1,000,000. Not cancel. There is no b'diavad. B'diavad is only when something happens as a mistake. It's post facto. Post facto, after the fact, means that I was uninvolved during the fact. I was not thinking. But if I was saying, I'll cancel it, that's called lahat chila, and there is no canceling out lahat chila. Lahat chila means a fortiori. I'm sitting here doing an action. No way. So even lechatchila, if something happened before the fact, and you had the ability to stop it, like basically not by, let's say something happened by accident, you drop in some butter into the pan. Now that's lechatchila, but you can't just say, well, okay, well, it happened on accident, so let me just add this. No, because you haven't yet put the meat in. Exactly. Right. Bueno, entonces un ejemplo que les va a ayudar a recordar este punto es un concepto que ya hablamos antes
No tiene este concepto nada que ver con lo que vamos a hablar, eh, pero aquí lo demuestra bien, ¿no? Concepto de cuando estás cocinando a lo mejor eh, una sopa de pollo, lo que sea, y tienes esta sopa y ya está cocida y de repente pasas por ahí y se cae una gota de leche porque le ibas a dar leche al bebé o lo que sea, y se cae una gota de leche por ahí en el caldo, y esto, como em, pasó bediabad, ¿ok? Y pasó por accidente, entonces pasó después del caso, ¿ok? No pasó antes del caso, pasó, ya está la sopa hecha, y después de que ya estuvo hecha esta sopa, que invertiste dinero en ello, lo que sea, etcétera, tuviste un accidente y una gota se te cayó, entonces se cancela una en 60, ¿ok? Pero esto solamente es si pasó por accidente y pasó después del caso, ¿ok? Si no puede decir una persona, bueno, es que yéndome por esta regla del 1 en 60, se cancela 1 en 60, que es Batel Beshishim, entonces me quiero hacer, no sé, un bistec, le pongo un poquito de mantequilla, a poco, no, nada más es muy poco de mantequilla, se la pongo y no hay problema. No, porque esto está haciendo una acción positiva, después del caso no se puede. O antes del caso, que tú digas, me voy a hacer un bistec y antes aquí en mi sartén pongo un poquito de mantequilla para que le dé más sabor, obviamente se cancela 1 en 60. No es así, no se cancela 1 en 60, solamente llega a cancelarse 1 en 60 si es algo que pasó totalmente bediabat, totalmente después del caso y totalmente por accidente. Uno no puede tomar esas reglas de algo de 1 en 60 y aplicarlo a algo que sea lejat gila, o sea, algo que tú ya planees de hacerlo antes del caso y lo hagas de esa manera. ¿Y qué pasa si tienes un sartén ahí listo para cocinar y se te cayó ahí una gota de leche o un poquito de mantequilla y dices, bueno, ya se cayó ahí, fue un accidente, como quiera pongo el bistec? No, porque antes de que tú mezclaste esas dos cosas, tenías la oportunidad de haber detenido y corregir este error. Entonces, esto ilustra esto que es el concepto de Bediabad, que es antes digo, Lejatjila, que es antes del caso, o Bediabad, después de que haya pasado. Entonces, esto más o menos está recalcando muy bien este ejemplo para que lo recuerden. Rab nos va a dar, yo creo, otros ejemplos también. One more detail on this, and I'll get to the questions. It lahadchila means a fortiori, the way it has to be done. People very much so misuse this. They think that's the best way of doing it. But b'diavad, I have another way I'm allowed to do it. No, not at all. Okay, lahadchila means this is the way it has to be done. B'diavad is if a mistake happened, is there anything to rely on after the fact? It doesn't, b'diavad doesn't mean I can sit there and say, I'm choosing today to be lazy, and I'm not going to go like the hadchila, which is the best way of doing things. I'll do it the not best way, which is b'diavad. Wrong translation. You don't understand the halacha. You're an ignorant person. Okay, the hadchila is the way you have to do it. B'diavad is if a mistake was made. Look at the situation afterwards. Call the Rav. Find out, is there something I have to rely on? Oh, yes? Then b'diavad it's fine. B'diavad is not an excuse to do something, l'hatchila, and do it lazy. Bueno, entonces el Rab, una importante, una importante distinción o observación que se tiene que hacer en este ejemplo o en esta situación halágica de Lejat Gila o Bediabad es este punto que muchas personas lo usan esto equivocadamente. Ellos piensan, Lejat Gila hay una manera de hacerlo, pero Bediabad, si no lo hiciste de esa manera, no hay problema. Entonces tienes dos maneras de hacerlas. Una es Lejat Gila, la mejor manera, y otra es Bediabad, no tan bien manera. Pero esto es totalmente un error. No puedes aplicar estos conceptos de halajá de esa manera. Es decir, no puedes decir, bueno, lejatjila es mejor hacerlo de esta manera, pero tengo un huevo hoy y mejor bediabad lo hago de esta otra manera. Totalmente es permisible bediabad. No, ahí lo usaste de la manera equivocada.
Lejatjila es la única manera de hacerlo. Es decir, solamente hay una manera de hacer esto bien. ¿Ok? Es blanco y negro. Ahora, si cometiste un error, bediabad, ahí es donde ya tienes que usar estos conceptos halágicos, de decir, bueno, bediabad, tuve un accidente, no fue mi intención, ahora, ¿cuál es el permiso de cómo continuar a usar esta comida? ¿O cómo hacer acabar esta bendición? O de perdido tengo que hablar con un rab para que él me explique qué tengo que hacer en esta situación bediabad. Pero no puedes usar esas cosas y tratar de aplicarlas al revés. Entonces, si hiciste un error, o sea, Bediabad, mucha gente también dice en Ram, quieren convertir en algo que debe de hacer de una cierta manera y lo quieren convertir en algo más simplemente porque o tienen flojera o les dio hueva o lo que sea. Entonces, Ram, esto sí no se puede, no estás entendiendo el concepto bien si lo quieres aplicar de esa manera, porque no aplica de esa manera. Sí, es decir, solamente puede trabajar este concepto halágico si lo estás haciendo con la correcta intención. Si no tienes intenciones en tu mente de hacer las cosas bien y piensas que esto es un truco halágico para tú ahorrarte un poquito de tiempo o que te dé la oportunidad de no hacerlo algo la mejor manera, entonces dicen, Rab, estás equivocado. Simplemente este concepto halágico existe para declarar que lejatjila las cosas se tienen que hacer solamente de una manera. Pero si existe un error o hubo un problema o vas a tener a lo mejor una pérdida de dinero, etcétera, etcétera, puede haber diferentes ejemplos donde bediabad tengas una segunda opción. Okay. All right, fine. With that, we're done. Okay, on this. Okay, was this Glassburner or Mr. Glassburner? No, your microphone's still off. So my question on this is more preemptive because I know this is going to start happening in my life. My daughter is wanting to help cook more, and she's 4. She likes to just bring things out of the fridge, thinking that we're just going to make something fun. In the event that I don't know how much of something she may have dropped inside the food, how do you handle that situation? It gets very hairy when we're dealing with, let's say, something which is diorisa. Okay, let's say if you were cooking chicken and you don't know, did she stick the margarine in or did she stick the butter in? Like, I don't know. Okay, Right. So now I have a durabanan. With all the fences in the world that the rabbis have, it's still a doubt on a durabanan. We're lenient. Okay, but if it's a diorisa, let's say Like it's cholent. rice cholent, okay, now a doubt, even small, on a diorisa, even if it's a doubt and I don't know, if it isn't definitely cancelable, like the 1 in 60, the whole thing gets tossed. Okay. So Okay, I appreciate it. happens all the time. I've had 8 of these terrorists. I mean, children. So, My husband calls the kids that too. It's okay. okay, absolute terrorists, Hamas. Anyway, so sorry, fine. All right. Now, I have something. We have finished the introduction to halacha. I have a very big thing to say here. We're about ready to step into the halachas one by one. Let's talk about a subject which is very confusing with the world around you. Okay, let's talk about other forms of Judaism. By this, I don't mean, Sephardic versus Ashkenazic. They're all kosher. Okay, Yemenite, Hasidic, couldn't care less. Do whatever you want. Okay, you can be Martian if you want, as long as they're following halacha. I couldn't care less. Okay, so the thing is, when you have a form of Judaism that does not care about halacha, or will say, there's just so much we're going to follow. I don't care if they're going to put the word Orthodox after their first word that they put modern. The moment somebody says, here the halacha doesn't matter, it's not Judaism.
You know, if your name is, you know, Jim, so call it Jimism. Okay, don't call it Judaism, Jimism. And we're about ready to go through exactly what we mean here. In fact, the first laws that we're going to learn are the laws of Avodah Zarah, idol worship. Believe it or not, all these Jimisms and deformisms and everything else actually fall under the category of not idol worship. It's called Avodah Zarah, strange worship. Strange worship is anything that does not go according to the Torah. Bueno, entonces el Rab, acabamos de terminar ya con esto la sección de intro a Halajá, pero el Rab quiere hablar de un tema, ya vamos a empezar próximamente a hablar de el primer tema en Halajá, nos vamos a ir ley por ley en Halajá, aprendiendo todo a fondo, pero el Rab quiere hablar de un tema, antes de empezar esto, es un tema un poco muy confuso, porque sabemos que existen muchos tipos de judaísmo, que hay muchos movimientos de judaísmo. El Rab no está hablando de judaísmo sefaradí contra Ashkenazí o gente de Yemen o lo que sea. O sea, lo que sea ortodoxo, que conocemos como, ya sea hasídico, lo que sea, gente que son Shomer Mitzvot al 100%, no estamos hablando de esas cosas. Todos esos, el Rab no le importa lo que quiera hacer, si eres un marciano y quieres ser ortodoxo, lo que sea, no importa, ¿verdad? Pero donde empezamos a ya confundir las cosas es con otros movimientos que llegan y dicen, bueno, es que esta halajá en realidad no importa, o esta halajá no se tiene que seguir, o esto no se tiene que hacer, o lo otro. Obviamente, em, estamos no nada más hablando del movimiento conservador y otros movimientos dentro del judaísmo, ¿ok? Donde hay muchos judíos, puede ser que haya rabinos que son judíos, pero en realidad las enseñanzas que están dando no van de acuerdo con la Torá. Sabemos que la Torá es eterna y no se pueden cambiar las leyes, ¿ok? Ellos no tienen el poder de decir, bueno, ahora sí se puede manejar en Shabbat, ahora sí puedes comer lo que tú quieras. Entonces, todo este tipo de reglamentos nuevos que sacan ellos, estos rabinos y estos movimientos, en realidad es una forma de judaísmo extraño. Entonces, esto no, en realidad no lo tomamos en serio, y no nada más no lo tomamos en serio, vamos a empezar a aprender las leyes de Halajá y vamos a empezar con las leyes de Abodá Zará, ¿ok? Mucha gente tiene esta traducción de Abodá Zará como es rezarle a los ídolos, ¿no? Así lo entendemos. Pero en realidad Bodhasara, la traducción correcta, es un una manera extraña de servir a Hashem o a diferentes ídolos, o es una manera extraña de servicio. Es un servicio extraño en realidad. Y esto es lo que estos movimientos llegan a querer ser. Y dicen, Ram, no le importa si algo es en el nombre de ese movimiento tengas el nombre de ortodoxo, como un movimiento nuevo que existe ahora es ortodoxo moderno, ¿ok? Son ortodoxos modernos cuando a lo mejor las señoras no se cubren el cabello, no se tapan, no se visten snood, etcétera, etcétera. A lo mejor contestan el teléfono en Shabbat o lo que sea. Entonces, estas cosas en rap, si una persona está relajado en halajá, y de repente no está siguiendo ciertas leyes, eso deja de ser el judaísmo y es algo más. Entonces, en el rap, una persona que se despierta de repente un movimiento y ese día este tal Juan decide hacer reglas nuevas, esto ya deja de ser judaísmo. Dice, le puede decir juanismo o algo por el ejemplo, pero deja de ser judaísmo. Cuando una persona empieza a cambiar las reglas de la Torá y empieza a decir esto ya no aplica, lo de acá no aplica, entonces en realidad se convierte en algo más. Let's define. Somebody just asked a question. What's Orthodox? I hate the term Orthodox. It's a Goyish term. It comes from the Goyim. Why? They have to, put things into their categories because they've got Episcopalian and they've got Methodist and they've got Catholics and they've got, cockroaches and whatever they want. Okay. So, I mean, they have to put their things into the categories. There's only one form of Judaism that's called Shomer Mitzvot, following the mitzvahs.
or in modern terminology in the Shomer Mitzvah community, we call it the Torah Judaism, not FACO Judaism. There aren't different forms within it. The Ashkenazic and the Sephardic and the Yemenite, we're all the same. We have different opinions on small little details, but it's not a Yemenite people daven in my shul and I daven in the Yemenite shul and back and forth, and it's the same thing. We're not different forms of Judaism. It's all Torah Judaism. But I'm going to give you the most extreme example of what I call here not Torah Judaism. Not Torah Judaism doesn't just mean deformed, where they're driving the car on Shabbos and whatever. It means people who don't treat the halacha properly. I'll give you a quick example. To say that first, and I'll give the example. Bueno, entonces dice el Rab, alguien pregunta aquí que qué significa este término, la terminología de ser ortodoxo, un judío ortodoxo. Dice el Rab, en realidad esa terminología no le gusta. Esa terminología, ¿por qué? Porque esta palabra de ortodoxo es una terminología de los goim. Los goim para su religión tienen que hacer todo tipo de categorías. Eres ortodoxo, eres esto, eres un cristiano, esto, del otro. En realidad al Rab no le gusta esa terminología. Una terminología más apropiada sería decir una persona es Shomer Mitzvot, ¿ok? Una persona Shomer Mitzvot es una persona que guarda todas las Mitzvot de la Torah, ¿ok? En terminología más moderna se puede decir, esta es judaísmo, es Torah judaísmo, ¿ok? Este es lo que seguimos a la Torah al 100%. Entonces, todo lo que no sea eso, en realidad deja de ser judaísmo. No nada más estamos hablando, dice el Rab, porque sabemos que los Ashkenazí, los Sefaradí, los Yemenita, todo eso es judaísmo, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Sí hay tradiciones diferentes y se visten un poquito diferente, pero en realidad las diferencias en cuestión de cosas de halajá o seguir estamos siguiendo la Torah, todos estamos siguiendo exactamente lo mismo. Dice el Rab, yo voy y rezo a una congregación yemanita, así como algunos yemanitas vienen y rezan a la congregación ashkenazita, no hay problema. Entonces, es la misma Torah, son casi los mismos rezos al 100%, entonces no hay muchas diferencias. Ahora, entonces, dicen Rab, los movimientos de los que estamos hablando, dicen, no nada más son los movimientos como el movimiento de forma donde gente que manejan el Shabbat y usan su teléfono y todo tipo de cosas, pero también estamos hablando de otras cosas que a lo mejor a plena vista igual y parece ser que son gente que son muy religiosos, pero en realidad son miembros de ciertas organizaciones donde en realidad no están siguiendo ciertas cosas y empiezan a echar de menos a ciertas reglas y cambiar de una manera u otra la Torah. El Ram nos va a dar algunos ejemplos aquí. Get to the questions in a minute. I'll give you a very extreme example, which is it looks like it's looking with a magnifying glass, but now that you've had this introduction to halacha, you'll be like, oh, that's obvious. Isn't it obvious? Okay. So I was speaking to a certain modern Orthodox Rav in a certain community. One of my students who was previously married, she had children and grandchildren, she was told that she has to cover her hair. And he said, what are you talking about? He was very, very adamant. And she said that, he told me about Feinstein says differently. I said, didn't read it. I said, so I'll have a meeting with him. So he was saying, well, Feinstein gives a heter, a permissibility. I said, really? Would you have 15 minutes? Can we learn this together? And so he said, yes. So I pulled out Feinstein. There are two separate shuvas on very specific cases. Neither one of those cases, very, very extreme. Neither one of those cases fit. I said, so
So Rabbi, can you tell me what Feinstein says here? Well, I guess he doesn't permit it. Mhm. So what are you basing your permissibility on? Well, that's what everyone does, and that's what we're going to do. And she has to have her head uncovered here. She's going to look strange in our community. What? This is Judaism or this is youism? Are we following Torah or are we following your gut fling? If you have a rabbinic heter, or rabbinic permissibility that gives Jews all the way back and explains yourself, going through the Shulchan Aruch and everything that Rav Feinstein said, by the way, he didn't say a darn thing new. He quoted the Shulchan Aruch. That's all he did. Okay, and he just showed us what the Shulchan Aruch was saying. He just quoted it. He didn't say anything new. But this guy's saying something new. What is he saying? I don't like the halacha. Oh, you don't like the halacha? Well, the halacha doesn't like you. Bueno, entonces el Rab nos va a dar un ejemplo más extremo que tuvo él, que le pasó. Dice, este ejemplo a lo mejor va a parecer, ustedes lo van a entender más porque lo están viendo del punto de vista después de que acabamos de aprender todo esto de Intro a Halajá. Entonces es más claro para ustedes inclusivamente que para este rabino. Pero dicen, Rab tuvo un estudiante que esta señora ya estuvo casada, tuvo hijos, hijas y hasta tiene nietos ahorita. Y en ese tiempo, cuando estaban el estudiante de Rab Salman, estaba en esa conversión, etcétera, ella estaba en una comunidad donde a la sinagoga que iba era una sinagoga así moderna, ortodoxa. Entonces, de repente, el rabino de ahí le dice que no se tiene que tapar el pelo porque la señora, so she was divorced or Her husband died about 20 years before. ok, dice, el esposo se le había muerto, era una señora viuda y ella, el rabino le dijo, pues no te tienes que cubrir el pelo porque tu esposo ya se murió hace mucho tiempo, ¿no? Y ya la señora ya estaba en edad más grande, ya tenía hasta nietos, como les digo, y le decía que no se tiene que cubrir el pelo, pero el Rab Salman le dijo, oye, sí te tienes que cubrir el pelo. Entonces el rabino se quedó como asombrado, dijo, ¿pero cómo? Dice, yo te estoy permitiendo que no te cubras el pelo porque aquí Rab Feinstein da un heter para esto. Rab Feinstein es un rabino grande que ya falleció, alaba Shalom, y él, según da una permisividad, hay una señora en su situación que no se cubre el pelo. Entonces, esta señora le dice a Rab Salman le habla a este rabino y le dice, oye, en dónde estás aprendiendo esto de Rab Feinstein? Dice, no, Rab Feinstein da un heter para eso. Y entonces dice, bueno, si tienes algunos minutos, dice, me gustaría aprender esto contigo. Vamos, enséñame la halajá y abrimos el libro y ahí me enseñas tú dónde estás viendo que Ralph Feinstein da este permiso. Y entonces se pone a leer dos shubás y ahí donde dice, en estos dos ejemplos, casos reales, donde llegaron señoras a pedir un heter con Ralph Feinstein, estos casos eran muy específicos que no aplicaban nada que ver con el caso de esta señora. Entonces, en realidad no existía una permisibilidad para que esta señora no se tapara el pelo. Entonces el Rab le dice, ok, entonces ¿en qué estás basando tu halajá y tu decisión de decirle a este estudiante que no se tape el pelo? Dice, bueno, es que al final de cuentas así lo hace todo el mundo. Así se hace ahora y en esta comunidad ella se va a ver extraña si se tapa el pelo porque es una señora que ni está casada, o es una señora viuda. Entonces, aquí en esta comunidad en realidad no se va a ver bien y yo le estoy diciendo que no se tape el pelo. Entonces el Rab le dice, ok, pero esto no está basado en nada, no está basado en nada de Shulchan Aruch, no está basado absolutamente en nada, o sea, es totalmente tu opinión, en realidad esto es la religión de ti, ¿ok? Es tu ismo, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas, donde una persona va a cambiar la letra de la ley simplemente porque a él no le gusta cómo se ve, o él no está de acuerdo con esta ley, ahí deja de ser judaísmo y se convierte en tuismo. Esto es de ti. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué no te parece? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no estás de acuerdo? No puedes ver halajá en este filtro, ¿ok? De lo que apliques tú. No importa lo que aplicas tú. Tienes que ver en qué te estás basando. Vamos a aprender eso. ¿En qué halajá te estás basando? ¿En qué Shulchan Aruch te estás basando?
¿En qué heter te estás basando? ¿Existe una permisividad? ¿Tú tienes un permiso de un rabino? ¿Alguien te dio un heter? Ok, ¿en qué está basado esto? Obviamente, si es un heter de un rabino ortodoxo, no de un rabino moderno, obviamente va a ser un heter bueno y va a ser algo que se está basando, porque una persona que no es una persona moderna se está basando obviamente en todo lo que estamos aprendiendo y existen todo tipo de situaciones. On this, many of you were going into many different synagogues, many different flavors and colors all around the world. Okay. I have had a number of times when people have their rabbis saying, you don't have to be that strict. Students come back to me and say, excuse me, in class, if I'm bringing up something which is a chumrah, a stringency, I teach it as a stringency, and I say what the standard halacha is. I also bring in where are the leniencies, where are the halachic opinions that are existent. I give you the Ashkenazic, I give you the Sephardics, and sometimes there are differences to the Yemenite. I bring that in. I say where the community generally is more stringent in this case, but there are certain leniencies. I bring up all of it. I bring you the entire gambit in all the halachas. But when a rabbi says, and I've had this a lot, he's got too strict of an opinion. And I've confronted these people. It's the same type of thing. It's the Judaism rabbis, not the Judaism rabbis. The ones who are like, we want it a certain way. I want it this way. Well, is your way based on the Shulchan Aruch, or it's based on you? This is a class in Torah Judaism. It is a class in, we're not cutting corners. I'm also not adding corners. I'm not being over Baal Tosif. I'm not adding things. And I'm not going to be pulling super stringencies. Am I personally strict on myself? Yes. I'll tell you certain things that I do, and I'll tell you, you don't have to do that. We're going to go through very evenly. I'm not trying to create Zalman Weisses. I have enough of them in my house. Believe me, they're all obnoxious. But I don't need any more. Okay, but the problem is when people have their little local Orthodox communities, and you have rabbis who are trying to, excuse me, manipulate people into their form of Judaism. It's not my form of Judaism. Torah Judaism, across the board, most of my students aren't like, most of my students are Sephardic. I'm Ashkenazi, okay, hello, okay. Most of them, I'm teaching them towards the Sephardic because that's where they are, right? And when it deals with certain leniencies or stringencies that exist in Mexico or where, I tell you, okay? What I don't tell you is falsified Judaism. That I will not give you. Bueno, entonces el rap, en muchas sinagogas suele pasar que el rap se confronta con muchos de estos rabinos que llegan a pensar y dan opiniones y hacen comentarios que el rap es muy estricto, que el rap está enseñando cosas muy estrictas. Pero dice el rap, cuando yo les estoy enseñando la halajá, se les estoy dando el 100% así como es la halajá, al pie de la letra. Y les estoy diciendo dónde están las permisilidades, qué dicen los ashkenazí, qué dicen los sefaradí, qué dicen los yemenitas, cuáles son las prácticas que hay en México, cómo es en Estados Unidos. O sea, les estoy tratando de dar un poquito de todo para que ustedes vean exactamente dónde están las líneas, ¿ok? Y cuando yo les doy una jumra, ¿ok? Y les digo, esto es una jumra, esto es totalmente extra, esto en realidad la halajá es nada más así, pero esta jumra todo el mundo ortodoxo la sigue, lo que sea, les estoy dando exactamente cómo son las cosas, ¿ok? Pero muchas veces esto se convierte a veces en situaciones donde yo tengo discusiones con rabinos, donde piensan a lo mejor que somos muy estrictos o hacen comentarios hacia los estudiantes y les dicen, no tienes que ser tan estricto, no tienes que ser tan estricto. Entonces, este tipo de cosas en realidad suelen pasar con estos rabinos que están enfocados no en judaísmo, pero en tuísmo, en su mismo ismos. Ellos sacan reglas que no sacan reglas nuevas, pero dan permisividades que en realidad no aplican
y empiezan a cambiar las cosas conforme ellos, porque quieren manipular exactamente lo que está pasando en su situación y empiezan a dar opiniones que en realidad no están basados en el Shulchan Aruch, no están basadas en Torah judaísmo, ¿ok? Están basados en sus opiniones, en sus propias opiniones que no están basados en nada. Entonces, están basados en cosas donde ellos quieren manipular la observancia a lo mejor de la comunidad y no se están yendo al pie de la letra. Entonces el Rab les está dando, dice, en realidad la mayoría de mis estudiantes son sefaradí, entonces estoy enseñando mucha halajá sefaradí. A mí no me importa qué es lo que quiera seguir una persona, si quiere ser sefaradí, ashkenazí, pero dice el Rab, trato de enseñarles exactamente dónde están todas las líneas y cómo son las reglas y estamos hablando de algo más con más humra o algo que es nada más el pie de la letra o para que ustedes sepan exactamente lo que tienen que seguir, ¿no? Pero estamos enseñando judaísmo al 100% verdadero, no estamos enseñando cosas falsas, cosas que no tienen nada que ver, que no están basadas en Shulchan Aruch y en la Torah. Okay. Let's see. There's Ah, a bunch of tengo una questions. Let's, duda, tengo yeah, una duda con respecto a lo que es al ejemplo anterior acerca de la mujer viuda que tiene que cubrirse su cabeza. Hay algunas mujeres que son viudas o que son divorciadas. Digo, no es que sea feminista, pero bueno, sí soy feminista. Pero bueno, hay personas que terminan una relación o por X o Y razón y se descubren su cabeza para que ellas se pongan como disponibles, ¿no? Para que un hombre sepa que está disponible. Eso es lo que, bueno, muchas personas judías de nacimiento me han comentado porque he convivido con mujeres que se han divorciado de sus esposos y se quitan la cobertura, se quitan la peluca y vuelven nuevamente a mostrar su cabello. Por esta razón, para tener la oportunidad de encontrar una pareja adecuada a ellas nuevamente. ¿Por qué a las mujeres viudas se les está diciendo debes cubrir tu cabeza? ¿Ya no tienen acceso a que puedan casarse nuevamente? what exactly? I got most of it. Yeah, so Yaakov, but basically she's saying that um, the example that we gave of somebody whose husband died, where we said that a woman like that really shouldn't, she needs to continue to cover her hair, but she says that she's met, people, she's had relations, friendships with Jewish women, from birth, and women that she's known that have divorced their husbands and since then stopped covering their hair with the kind of intention to put it out there that they're now they're looking for shidduchim and they're available, et cetera, et cetera. So she's seen cases like that and she's wondering why it doesn't seem really fair that a person that lost her husband should be able to uncover her hair. Is she not allowed to remarry? Like, what's going on with that? the issue is like this. Don't make gut fling Judaism. Okay, what's the halacha? The halacha is, it's not an issue of fair, not fair. And we do not base our Judaism on what people who don't learn halacha or care about it say. So the fact that Jews who are born Jewish, what, to God? Their name is Rabbi Akiva. Okay, they're nothing. Okay, if a Jew who does not follow halacha, a Jew who does not follow Shabbos, by the way, is considered a goy 100%. Really, right? They touch the wine is as if a goy had touched it. No distinction. The issue is actually stronger than that. We'll get to it under the laws of tzniut, but basically, a woman who has had relations, not even married, who has had relations, technically has to cover her hair.
Now, what happens? This is where Feinstein came out, because the Talmud gives a certain, not leniency. It doesn't even give it under the terminology of leniency. What happens to this poor little girl who was raped as a little child? And now, does she have to cover her hair? According to the halacha, yes. But in situations where this would be a complete destruction of her life, imagine a girl 10 years old going to school and she has to cover her hair and everyone knows she was raped. Wow. So the Talmud tells us that when she asks the rabbis, they say, don't ask us. They can't say it's permissible. They say, don't ask us. And everyone is supposed to respond to her, don't ask us. In other words, we close our eyes to it in a situation of severe destruction. We don't say it's permissible. We just leave it. However, when somebody says, well, I'm now advertising that I'm, out there on Shidduchim, what Shomer mitzvah guy is going to want to marry a lady who blatantly is saying, I don't care about the halacha, I care about me? What? I'm not marrying her. Forget her. She's off the list. Okay. I'm trying to find somebody who is Shomer mitzvot, right? If you're not Shomer mitzvot, lady, you're off of anyone you're going to find, lady. I don't want to in your house. Okay, so you want to advertise that you're out there. There's called shadchanim, and there's ways of doing it. It's not a punishment. The concept is that once a lady has had relations, her hair is considered at that point nakedness. What does this come from? Long before there were microscopes, long before there were magnifying glasses, the Zohar tells us that the hairs of the human head are like hollow pipes. They didn't know this in the Goyish world, but by the Zohar we knew this long before anybody knew how to rub two sticks together. And it says that the flow of bracha changes with a woman after she has had relations, and that difference of the flow through the hair changes the hair to be nakedness. That's the issue. So, it's a punishment. I want to advertise. This is gut-felt Judaism. It's not Torah Judaism. Bueno, entonces, dicen Rab, una mujer que, que haya tenido relaciones, ok, aunque no esté casada, se tiene que técnicamente ya empezar a cubrir el pelo. Ok. Dice, Reb Feinstein tiene algunos casos donde da ciertas permisidades de que una mujer donde ya sea que haya tenido relaciones antes o haya estado casada antes y no se cubra el pelo ahora, ok, y da ciertas permisidades, simplemente las da en algunos casos extremos y esto lo está basando sobre no es ni halajá, pero sobre cierto contenido que está en Talmud, ¿ok? Donde en realidad habla de algunos casos donde qué pasa si una niña es violada y después técnicamente se tiene que cubrir el pelo, pero una niña que vaya a la escuela a los 12 años y se tenga que cubrir el pelo, donde todo el mundo sepa que esta niña se ha violado, entonces es algo así de extremo, así donde cambie mucho la vida de una niña, sería un problema. Entonces, los rabinos no están ni otorgando un permiso para que no se descubra el pelo, simplemente da una historia ahí donde dice, si esta niña viene y pregunta si no se tiene que cubrir el pelo, simplemente no le respondemos, ¿ok? Y nadie le va a responder. Y de ahí esta niña va a entender, o van a entender estas personas, que en realidad no se tienen que cubrir el pelo, ¿ok? No es que estemos dando el permiso, es que no estamos diciendo nada. O sea, estamos volteando el ojo para que una persona en una situación extrema llegue y haga algo así. Ahora, una persona judía que a lo mejor no se sabe todas las leyes, o a lo mejor no cuida las leyes muy bien, o no es muy conocedora,
una persona aunque haya sido nacida judía o en algún momento en su vida sea Shomer Mitzvot o Shomer Shabbat, o etcétera, lo que sea, si de repente deja de seguir la halajá, porque esta halajá de cubrirse el pelo no nada más aplica para la viuda, aplica también para la divorciada, así como aplica para una mujer simplemente si ella ha tenido relaciones, de cubrirse el pelo. Y no porque una mujer deje de estar casada, puede decir ella, bueno, es que ahora me descubro el pelo porque, pues, para verme más bonita, ¿no? Para que a lo mejor tenga más posibilidades con alguien o me vea más disponible, etcétera, etcétera. Entonces, dicen Rab, una persona, un hombre judío que es Shomer Mitzvot, en realidad cuando está buscando a una mujer con la que casarse, está buscando una mujer que también es Shomer Mitzvot. Y si ve una mujer que estuvo casada y ahora ya no se cubre el pelo, o es una viuda y no se cubre el pelo, en realidad es un problema halágico y un hombre así no va a querer una mujer así, simplemente porque es más importante para una mujer que para un hombre que es Shomer Mitzvot tener una mujer que sea temorosa a Hashem y siga todo al pie de la letra. Entonces, no que esté buscando em, en no hacer ciertas cosas. Entonces es algo problemático. Pero dicen Rab, todo esto no lo podemos ver como un castigo hacia la mujer. La halajá es blanco y negro, no lo podemos juzgar de nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Una persona no puede decir, esto sienta bien conmigo, no sienta bien conmigo, esto no lo hago, eso sí lo hago. Eso no es judaísmo, eso es qué se siente bien para ti. Lo que se siente bien para ti, lo que estás de acuerdo con eso lo haces, lo que no, no lo haces porque simplemente no estás de acuerdo con eso, porque ya sea si obviamente, seas feminista o machista, lo que sea, no importa, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que ver de esta manera, pero dicen Rab, estas cosas tienen implicaciones espirituales. No es que estamos queriendo hacer daño a la mujer o la estamos castigando, Hasbe Shalom, tienen implicaciones espirituales, dicen Rab, miles de años antes de que se haya inventado el microscopio o una lupa o lo que sea, en el Zohar hablaba de que los pelos que tenemos, el pelo en la cabeza, el pelo, si tú lo ves microscópicamente, son como tubos que están huecos, ¿ok? El Zohar hablaba de esto miles de años antes de que esto se descubriera en la ciencia. Y dice, cuando una mujer llega a tener relaciones, la energía que está pasando por ahí deja de convertirse, cambia este tipo de energía y ahora es como si fuera algo, una puerta, una parte privada para una mujer. Esto es como ver a una mujer desnuda, verle el pelo. Cuando empieza a tener relaciones, es por eso que una mujer cuando empieza a tener relaciones ya se tiene que cubrir el pelo. ¿Ok? Entonces lo tenemos que ver por el lado espiritual y saber que cosas en halajá que a lo mejor nosotros no lleguemos, tenemos que ver que la halajá está basada en algo. Y la halajá muchas veces parece que al pie de la letra, o que no está basado en nada, o que está basado en cosas crueles, pero no entendemos lo espiritual que está pasando abajo de todo esto. There are a couple other questions. If people could please put them on the email, just a couple things, one on the side. Yaakov Meir, if you could contact Gabe, and let's see what's going. I want to make sure these books don't get lost in cyberspace or whatever. I want you to get Yeah, I'll reach out. thing. Okay. Now, as far as class, we did finish the introduction to halacha, but I have these ending things. I would prefer. It's okay if we take tomorrow as the day of break. Okay. I think it would be more productive if I finish this and then people come up with any questions they have. Look through your notes on the introduction to halacha, and we have a, shoot me session. Questions. Okay. And then the day after will be your day to now finish your tests and hand them into motion. Okay. I think that will be more productive. If people have, thoughts the other way, doesn't matter which days we're taking a break, but it's fine. My vote is we continue tomorrow and the day after is the break. So you're saying continue tomorrow with the last of these
Yeah, well, this is just other like ending statements. The actual rabbinic laws, the halacha system, we finished it. Okay, but no, now I've got like an ending statement, and I'd like people to go through their notes and see what they don't understand, and let's have a jam session here. Let's go through any questions that people have. And then the day after that, And they you have to have a day off for them to finish their tests and hand them into motion. It's not a day off. They're going to be sitting there. Get your tests in. Bueno, entonces el Rab lo que está sugiriendo, porque todavía hay algunas cosas que quiere acabar con estos detalles, ya acabaron con todo esencialmente, pero quiere acabar con los últimas cosas de decir, pero también entonces quiere continuar con una clase mañana, pero también en la clase quiere el Rab que también todos hoy piensen en toda esa sección de Halajá y tengan preguntas, y mañana el Rab se va a poner a contestar bastantes preguntas. Oh, y el wait a día- minute. I just realized something. Somebody just mentioned something. The Mexicans are going to be breaking their fast. Tomorrow is not a good day for them to have class anyway. Skip what I just said. Tomorrow's the day off. All right. Right. Okay. Tomorrow's the day off. Okay. Get work on your tests, guys. Get them in. Any questions you had when you were doing the tests, we'll do it the day after. Ok, entonces dicen, mejor mañana van a descansar porque mañana mañana van a estar en ayuno y se va a acabar el ayuno más o menos a esas horas. Entonces mañana no hay clase, van a descansar mañana y el día después de eso ya continúan. Okay, but get your tests in. Okay, you Dice el have Rab, all enfóquense en sus information. exámenes They're para done. entregar sus... Gracias, Rabino Moshe. Gracias, Rabino Salma. Gracias. But make sure they get Buen the stuff ayuno. in. We don't want to No, Rabino Salma. Que tengan un ayuno. Gracias, mi hermano Meyer. Buenas noches. Okay. Yakamir, make sure they get the tests in because it lags and it lags and it lags, and then let's go. Get the Dice el Rab, tests. por favor, todos metan sus test, envíen sus exámenes a Moshe, porque si no, no pueden continuar. ¿Ok? Por favor, gracias. Buenas noches. Okay. Gracias, Rabino.